Cordial saludo para todos, mi nombre es María Calvache, estudiante de Trabajo Social y les voy a presentar la actividad número 3 que habla sobre el análisis transgeneracional de pautas de crianza y estilos de autoridad, donde el objetivo es comprender cómo se transmiten, cómo modifican o rompen las pautas educativas y los estilos de autoridad familiar a lo largo del tiempo. Para ello yo comparé 3 generaciones de mi familia, las de mis abuelos, la de mis padres y la actual. Bueno, en la primera generación predominó un estilo autoritario donde las normas son rígidas, el castigo físico es frecuente y hay poca expresión de afecto. La comunicación era unidireccional y los niños no podían participar en decisiones. En la segunda generación, que es la de mis padres, se observó una transición donde se mantiene el énfasis de la obediencia, pero se reduce un poco el castigo y aumenta la expresión de afecto. Aquí las normas comienzan a explicarse y a comunicarse y esto se vuelve más bidireccional. En la generación actual predomina un estilo democrático, donde las normas construidas con participación, hay explicación de razones, validación emocional y promoción de la autonomía. El castigo físico está en esta época rechazado y se prioriza mucho el diálogo. Vamos a hablar un poco sobre los estilos de autoridad. Según el autor Bowring, en 1991, el estilo de la autoridad se caracterizó por el alto control y la baja calidez. El democrático también por el alto control y la alta calidez, y el permisivo por baja exigencia y alta calidez. Bueno, aquí en mi familia la primera generación se ajusta al estilo de autoridad, donde se valora la obediencia y el respeto, pero con poca expresión emocional. En la segunda generación muestra un estilo más mixto, donde se mantienen las expectativas de obediencia, pero con mayor afecto y explicaciones. La generación actual tiende al estilo democrático, donde se fomenta la autonomía y se explican las normas y se valida también la expresión emocional. Estos cambios reflejan transformaciones sociales como la mayor escolarización, la incorporación de la mujer al trabajo y la influencia de discursos sobre los derechos de la infancia. Aquí la mujer comienza a trabajar, los niños y niñas ya terminan como tal su escolaridad hasta el final. Vamos a hablar sobre las continuidades y rupturas. Entre las continuidades se destacó la valoración de la importancia del respeto y la familia con espacio de protección. Entre las rupturas me gustaría resaltar el paso del castigo físico. La verdad, esto ha cambiado mucho, por lo que antes el castigo físico era muy frecuente. También está lo que es la obediencia ciega a la autonomía y la comunicación unidireccional dialógica. Para estas transformaciones no son lineales, pero en muchos casos coexisten prácticas tradicionales y modernas desde el trabajo social. Yo pienso que lo más importante es reconocer las dinámicas para diseñar intervenciones que respeten los saberes de los familiares y promuevan las prácticas de crianza que fortalezcan el desarrollo de los niños y niñas. Un análisis transgeneracional permite identificar cómo las pautas de crianza y estilos de autoridad se transforman en respuesta a los cambios sociales y económicos. Aquí se comprende esta dinámica como clave para intervenir de manera contextualizada y promover el bienestar de las infancias y adolescencias. A medida que ha pasado el tiempo, se ha logrado llegar a muchos cambios que nos han servido bastante para que las comunidades se modernicen
y vean que tanto las labores domésticas son para hombres como para mujeres y que hoy en día en las pautas de crianza se debe modernizar lo del castigo físico para que sea como tal evaluado como un nivel muy bajo o como decir una estrategia que no nos sirve de nada hoy en día y calificar al diálogo como una estrategia nueva que sería muy buena para la crianza de los niños y niñas. Muchas gracias.